¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en orden de minutos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues te agradecemos el estar aquí en ¿Qué tal? Buenos días. Te agradecemos el estar aquí en este webinar de cálculo de PTU. Vamos a comenzar. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. Vamos a ver primeramente algunos aspectos teóricos con respecto al cálculo de la PTU, algunos fundamentos legales que tenemos también con respecto a las reglas que debemos de seguir para su cálculo. Posteriormente, pues el ingeniero Jorge González nos va a explicar cómo realizar el proceso de cálculo de la PTU en el sistema de OpenHR. Y al final de la presentación vamos a responder todas las preguntas que nos puedan hacer durante su presentación, durante esta presentación, por lo cual les pedimos que cualquier duda, cualquier pregunta que vayan teniendo, las vayan realizando en el apartado de preguntas para que al final podamos hacer un repaso de ellas y podamos contestarlas todas al final de este webinar. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte, que es propiamente el aspecto teórico del cálculo de la PTU. Primeramente, pues vamos a ver qué es propiamente la PTU. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y nos indica la propia ley que se tiene que cubrir o repartir un 10% de la utilidad de la empresa. Esto viene asentado pues en la Ley Federal del Trabajo y es una obligación que tienen los patrones con respecto a los trabajadores el poder, pues ahora sí que compartir parte de la utilidad que se tenga entre todos los trabajadores, siguiendo algunos criterios que vamos a revisar unos minutos más adelante. Entonces, si el patrón tiene una utilidad, se debe de calcular ese 10% y ese 10% de la utilidad se debe de repartir entre todos los trabajadores de la empresa, salvo algunas excepciones que vamos a revisar más adelante. Y obviamente, si la empresa en este o en el pasado ejercicio fiscal, en el 2022, no tuvo utilidades, pues no hay necesidad de hacer ningún reparto, no hay necesidad de hacer ningún en el sistema. De entrada, bueno, comentamos que el porcentaje a repartir es el 10% de la utilidad fiscal, pero también la propia Ley Federal del Trabajo nos señala algunas empresas o algunos tipos de operaciones, algunos tipos de empresa que están que están exentas de este reparto de las utilidades, las cuales son las siguientes. Si mi empresa es de nueva creación, no tengo que repartir utilidades durante el primer año de operaciones. También compañías dedicadas a crear un producto nuevo, durante los 2 primeros años no es obligación tampoco repartir utilidades.
Tampoco las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración están exceptuadas de repartir utilidades, aunque las hayan obtenido. No tienen la obligación de repartirlas. También instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro. Eso es obvio porque pues por la propia operación de la empresa, por la finalidad de la empresa, tiene propósitos de lucro. Entonces, por lo tanto, pues no tienen obligación de repartir utilidades. También el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia es igual que o muy similar al punto anterior. Como no obtienen lucro, como no obtienen utilidades, pues no tienen obligación de repartir. Y también las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por cada rama de la industria. Entonces, esas son las empresas exceptuadas de realizar un reparto de utilidades. Y bueno, para todos los demás, para todas las demás empresas sí están obligadas a realizar reparto de utilidades, que como comentamos, va a ser el cálculo en base al 10% de la utilidad que obtenga la empresa en el ejercicio fiscal anterior, más la PTU que se haya tenido que repartir y no haya sido reclamada por el trabajador en el ejercicio anterior. Es decir, si un trabajador tenía derecho a cobrar un importe de PTU, seguramente el trabajador ya estaba dado de baja y no llegó a reclamarlo, ese importe se tiene que sumar a la utilidad a repartir para este ejercicio fiscal. Entonces, es el 10% de la utilidad del año anterior, más las cantidades de PTU que no hayan sido reclamadas por los trabajadores en el año anterior, es lo que tengo que repartir de utilidades. Hablamos de las empresas que son sujetas y cuáles son exentas de reparto de utilidades. Ahora vamos a hablar de los trabajadores que no tienen derecho o que sí pueden tener derecho al reparto de PTU. En primera instancia, pues hablamos de que todos los trabajadores se encuentran sujetos a ese pago de PTU y que el trabajador también puede tener un periodo de suspensión de la relación laboral, pero muchas veces, en algunos casos, sí se encuentran ese periodo sujetos a pago de PTU. Por ejemplo, madres y padres trabajadores que estén en periodos de incapacidad temporal, sí son sujetos a poder recibir su reparto de PTU. También los trabajadores eventuales, siempre y cuando su periodo laboral haya sido de por lo menos 60 días, también son sujetos o tienen derecho a cobrar esta PTU. Trabajadores, empleados que actualmente están dados de baja, que no sean eventuales, que hayan trabajado durante el ejercicio fiscal anterior en un plazo mínimo de 60 días, también son sujetos a recibir las utilidades. Es decir, aunque el trabajador se encuentre de incapacidad temporal por enfermedad general o por riesgo de trabajo, ese tiempo la propia Ley Federal del Trabajo sí lo considera como laborado. Por lo tanto, se deben de computar los días para el pago de la PTU. ¿Y quiénes son los trabajadores que no tienen derecho a recibir propiamente un reparto de PTU? También la propia Ley Federal del Trabajo en el artículo 127 nos indica cuáles son estos trabajadores. Hablamos propiamente de directores generales, trabajadores únicos, directores generales, administradores únicos, gerentes generales únicos que existan en la compañía. Es decir, prácticamente estos trabajadores que ocupan un puesto de dirección, que es el único director, el único gerente que puedo tener en la empresa, no importa la denominación que se le llame al puesto, no son sujetos a recibir PTU.
También los socios o accionistas de la empresa tampoco reciben utilidades, ya que no se consideran que sean trabajadores. Trabajadores eventuales, perdón, ok. Trabajadores eventuales, como comentamos, ellos deben de haber laborado al menos 60 días para el pago de PTU. Si laboró menos de 60 días, los trabajadores eventuales no son sujetos a pago de PTU. También las personas que tengamos contratadas bajo un esquema de honorarios no son sujetas al pago de PTU, ya que no existe una relación de trabajo subordinada, que es una de las principales características que se deben de tener para determinar si una empresa, una persona que labora en mi empresa es o no trabajador. Y tampoco trabajadores domésticos son sujetos a reparto de PTU. Bueno, como comentamos, el monto a repartir es el 10% de la utilidad más las cantidades que no se hayan cobrado de PTU del ejercicio anterior. Entonces, una vez que tengo esta cantidad a repartir, la tengo que dividir en dos partes. La primera eh, va a ser para todos los trabajadores tomando en cuenta el número de días trabajados. Es decir, la mitad de las utilidades que tengo que repartir, las voy a repartir considerando solamente el número de días laborados en el ejercicio anterior por cada trabajador. Como comentamos, en esta parte debo descontar faltas, incapacidades por enfermedad general. Debo de descontar también permisos sin goce, entre algunos otros conceptos. Las incapacidades por riesgo de trabajo, las incapacidades por maternidad, los permisos con goce de sueldo, pues sí se consideran como días laborados para efectos de reparto de PTU. Entonces, aunque tenga días, por ejemplo, si tengo 100 días de una incapacidad de riesgo de trabajo, el empleado realmente pues estuvo conmigo todo el año, es decir, sí laboró los 365 días a pesar de esos 100 días de incapacidad de riesgo de trabajo, porque como lo reiteramos, las incapacidades por riesgo de trabajo, las incapacidades por maternidad, sí forman parte de los días laborados para efectos de reparto de PTU. Y el otro 50% de la utilidad la vamos a repartir en monto en proporción a los salarios devengados durante el año. Para esto, pues vamos a tener un tope para que esta cantidad, ese 50% que voy a repartir, sea un poco más equitativo entre todos los trabajadores. Entonces, aquí se debe de hacer un cálculo primeramente de un salario anual topado, que me dice que es el salario del empleado sindicalizado más alto, más un 20%. Ese salario lo tengo que anualizar y es el salario que voy a tener como tope para efectos de reparto de PTU. Aquí también es necesario considerar que no vamos a tomar en cuenta algún otro ingreso extraordinario que tenga el trabajador, como puede ser como tiempo extra, bonos, gratificaciones. Ese tipo de conceptos no forman parte del salario para efectos de PTU. Bueno, vamos a reiterar algunos puntos antes de poder hacer propiamente el reparto de las utilidades. Hablamos de que aquellos puestos de gerentes, administradores, directores únicos no forman parte del reparto de utilidades. Los trabajadores de confianza sí son candidatos a recibir PTU, siempre y cuando su salario no exceda de un 20% del salario del empleado sindicalizado más alto, lo que acabamos de considerar. Los empleados que se dediquen al cuidado de bienes que generan rentas o al cobro de créditos sí son candidatos para recibir PTU, pero siempre y cuando esta cantidad no exceda de un mes de salario.
Las madres en periodos pre y postnatales sí se consideran que son trabajadores, así como los empleados víctimas de un riesgo de trabajo. Como comentamos, sí se consideran que estos periodos de incapacidad, el empleado está en servicio activo, por lo tanto sí se considera para el cálculo de los días de PTU. También es importante mencionar que no se pueden compensar años de pérdida de utilidades con los de ganancia. Es decir, si en el 2021 la empresa obtuvo pérdida, en el 2022 obtuvo una ganancia de utilidades, no puedo hacer la resta entre ambos ejercicios fiscales y sacar un neto de utilidad a repartir. La utilidad a repartir debe ser solamente la que se haya obtenido considerando el ejercicio fiscal anterior, que en este caso sería el ejercicio fiscal del 2022. Y bueno, también que el pago de la PTU no debe considerarse como parte del salario. Es decir, sabemos que puede o no existir un pago de utilidades porque eso depende de la utilidad del trabajador. Entonces, estos conceptos no forman parte del cálculo de salario integrado de los trabajadores, ni para efectos de seguridad social, ni para efectos de cálculo de salario integrado para finiquitos. ¿Por qué? Porque no está sujeto no es propiamente una obligación del patrón el pagarla, sino que va a depender del resultado fiscal que se haya obtenido. Una vez que realicemos el cálculo de la PTU, la clave SAT que le debemos asignar para el timbrado de este concepto es la clave P003, que es propiamente PTU. También, como comentamos, de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el pago de PTU no va a formar parte de los conceptos que integran el salario base de cotización para el cálculo de cuotas para este organismo. Otro punto importante es que la PTU tiene una exención para el cálculo de ISR de 15 UMAS. La exención para para repartir la utilidad del 2022 es de 103.74, que es la UMA actual, porque por 15 veces el tope. Entonces me da un resultado de 1556.10, que es propiamente el tope que voy a manejar para el pago de PTU del 2023. Si mi trabajador gana de PTU hasta 1556.10 pesos, toda la PTU es exenta y por lo tanto no está sujeta para el pago o para la retención de ISR. Si el pago de la PTU es mayor de los 1556, tengo que calcular el impuesto por el excedente. Y este impuesto se puede calcular de dos maneras. Una, siguiendo el procedimiento que me da el artículo 174 del reglamento de la ley de ISR, que me dice que puedo mensualizar la base gravable de la PTU y con eso calcular un porcentaje y una tasa para aplicarlo efectivamente para ese pago de la PTU, o lo puedo sumar la base gravable total a las percepciones mensuales del trabajador, aplicarle una tarifa mensual para la retención de impuestos y con eso hacer la retención de impuestos correspondiente para el pago de la PTU. En realidad, el 95%, si no es que un poco más de todas las empresas, calculan el impuesto en base al reglamento. Y bueno, hay dos puntos o dos aspectos importantes que empezamos a considerar a partir de la reforma laboral del 2021, en la que se realizaron modificaciones al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. En este artículo 127 prácticamente lo que se estableció no fue un cambio al procedimiento de cálculo de la PTU. La PTU se viene calculando tal como lo comentamos en estos minutos desde siempre prácticamente. Lo que se estableció fueron límites al pago de la PTU una vez que ya tengo el cálculo. En este artículo 227 se estableció como límite para el reparto 3 meses de salario o
el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Aquí va a ser lo que resulte más favorable al trabajador. Entonces aquí necesito, una vez que tenga el cálculo de la PTU, necesito comparar ese resultado con el promedio de esos tres últimos pagos que haya tenido de la PTU del trabajador o contra los 3 meses de salario y determinar si excede o no de ese tope. Si el pago de la PTU del 2023 excede, por ejemplo, de los 3 meses de salario, la ley me dice que solamente debo de pagar la PTU topada, es decir, 3 meses de salario que tenga el trabajador, o si excede del promedio que se haya tenido de la PTU de los 3 años anteriores, pues se topa a este promedio de los 3 años. Esto va a ser lo que resulte más favorable para el trabajador. Aquí los 3 meses de salario van a ser los que haya al 31 de diciembre del ejercicio anterior. En este caso, bueno, aquí la lámina tiene un pequeño error. Dice 2021, debe ser al 31 de diciembre del 2022. Es decir, el salario que haya tenido al 31 de diciembre del 2022 me va a servir como tope para el pago de esta PTU. Y como reiteramos, va a ser lo que resulte más favorable para el personal. Es con lo que debo de toparla. Y bueno, algunos fiscalistas han externado que cuando habla la Ley Federal del Trabajo de los 3 meses de salario, no se refiere propiamente al salario del trabajador, sino como comentamos, para el cálculo de la PTU primero necesitamos calcular un tope anual. Entonces nos dicen que se refiere específicamente a ese tope anual, que ese tope anual lo debemos de dividir entre 12 y multiplicar por 3 para sacar el tope de los 3 meses de salario y entonces bajo este criterio el tope no sería por cada uno de los trabajadores, sino sería un tope general para todos los empleados. Esto es como pues una interpretación que han tenido algunos fiscalistas. No hay propiamente una claridad en este rubro para este cálculo, pero pues OpenHR puede soportar ambos cálculos o ambos topes. Y es lo que vamos a ver. Vamos a cederle los micrófonos a Jorge González para que nos ayude con la presentación de todos estos cálculos en el sistema de OpenHR. Te reiteramos que cualquier pregunta, cualquier duda la puedes ir realizando en el apartado de preguntas y al final de la presentación de Jorge, pues vamos a poder responderlas. Pues adelante, Jorge. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge González, soy gerente de producto de OpenHR. En este caso me encargo yo más que nada de la parte de configuración o de creación de programas, adecuaciones, mejora al sistema. Entonces, en mi caso, te lo voy a compartir mi pantalla para poder revisar dentro del sistema de OpenHR cuál es la forma en la cual se necesita parametrizar esta nómina y correr el proceso de reparto de utilidades en el módulo correspondiente. Bueno, para poder iniciar lo que es el proceso de cálculo de PTU, existe lo que es la preparación. ¿A qué me refiero con la preparación? Es a la parte de poder generar lo que son nuestras bases de cálculo para determinar los días y los montos o los pesos que van a considerar mi base para el cálculo del reparto. Y a su vez la parte de la generación ya del reparto como tal. Para hacer esto, dentro del sistema, en el apartado de procesos especiales, existe un módulo que se llama reparto de utilidad. La presentación lo voy a hacer en lo que es el sistema actual, que es el OpenHR de versión 10, el cual también la versión, aquellos clientes, o pocos clientes que todavía tengan la versión 7, el procedimiento sigue siendo el mismo, es tanto versión 7 como versión 10, es exactamente el mismo proceso.
Bueno, como decía, en la parte de reparto de utilidades existen varias pantallas, las cuales vienen siendo o son la parte de la ejecución del proceso de reparto. La primera pantalla, que es la preparación, aquí nos va a pedir cierta información, la cual es cuáles son el tope anual que vamos a utilizar, como mencionaba Armando, que es el del empleado sindicalizado que gane más por más el 20%. Entonces, en este caso, el sistema, en la versión del año pasado, se hizo una actualización para poder determinar este monto desde el sistema. Ya que antes lo que tenían que hacer ustedes era bajar sus bases, revisar su proceso o sus salarios y determinar este dato. Actualmente en este mismo módulo, en la parte del listado, se agregó una nueva opción, que es salario anual tope y el listado previo. El listado previo es la versión que teníamos, que que nos va a calcular el proceso, el cálculo que hicimos en el apartado de preparación. Pues para poder tener el salario tope anual de los trabajadores, voy a dar salario anual y aquí puedo seleccionar qué tipo de empleado soy el que voy a considerar como empleado sindicalizado, o si no tengo sindicato, para poder obtener, puedo seleccionar algún tipo de empleado. En base a este puedo generar la opción, o le dejo vacío y me va a seleccionar a todos los empleados, y de los cuales pues yo además voy a considerar, voy a determinar cuál es el tope que voy a considerar. Me está sacando una lista de los empleados, el nombre del empleado, su nombre, el tipo de empleado, el puesto que le corresponde, y el salario mensual, el salario anual, y el salario más el 20% que habíamos considerado. Y aquí nos está sacando un reporte a nivel de mayor a menor para poder obtener este salario. En este caso, pues voy a utilizar, ya en este caso tendrían ustedes que seleccionar o ver qué empleado es el que podríamos utilizar como parte del tope. En este caso voy a utilizar este empleado, que es un empleado de planta, que es en este caso mi nombre, y veo que tiene un salario tope ya con el 20% de 124,000 pesos, 990,56. Y ese sería como mi salario tope, para que en base a este nos calcule a todos los empleados ese tope salarial. Entonces, ya que tengo este tope o ese salario, me voy dentro del sistema, y en la parte de preparación, que era la primera pantalla que hemos visto en el módulo de reparto de utilidades, le voy a poner el dato, en este caso son 124,990,56. Y los días que voy a considerar. En este caso, el tope, 265 días, lo normal, o cuando estoy en el bisiesto, le puedo poner los 366 días para considerar el tope en aquellos casos donde tengan o nóminas semanales o catorcenales, donde los días pueden rebasar, o el tope puede rebasar este dato. Entonces, aquí lo que se tiene que agregar son aquellos conceptos que yo quiero considerar como parte del salario, que serían la parte de suma pesos. En este caso, pues, tenemos solamente el concepto de penor, que sería el DIP de pago. Si ustedes tienen algún concepto adicional, como pago de días adicionales, retroactivo de salario, o algún concepto que tengan ustedes adicional que tenga que ver con los salarios, en este caso lo tenía que agregar de este lado. Igual la parte de días, para que me sumarice todos los días que estoy considerando para el cálculo, para el cálculo de estos días de PTU. Igual tengo este caso de sueldo. Y para los DIP de resta, aquí tendríamos que agregar aquellos conceptos que estamos considerando que les cuentan a este salario y a los días respectivos. En este caso tengo el concepto de faltas, el de incapacidad de enfermedad o incapacidad.
Recordando, creo que las incapacidades de maternidad y riesgo de trabajo no se consideran para estos descuentos, entonces nada más se consideran los conceptos que tenemos. En algunos casos se puede utilizar a veces el concepto en la parte de suma día, pueden considerar a lo mejor el concepto de arroba ins, que podría ser como el total de días que tengo ya descontando incapacidad. Pero recordando que la arroba ins también descuenta incapacidades tanto de maternidad, días y todo eso. Por eso se opta por dejar sueldo y adicional en la parte de estadías se ponen los conceptos que voy a considerar. Y en la parte de empleados, es aquellos empleados que por alguna causa, en este caso por ser directores o parte sí, director de la empresa, en este caso no se consideran como parte para hacer el reparto de estas utilidades. Ok, esto, al darle yo a aceptar, lo que va a hacer es correrme un proceso en el cual me va a llenar una tabla en la cual me va a guardar toda esta información. El número del empleado, su suma de pesos, su suma de días, y dándome un total o un reporte como tal, entrando a la parte de lo que decíamos del listado. Les doy en este caso listado previo, y aquí le pido el orden, como lo quiero ordenar por orden alfabético, al seleccionarlo, va a sacar un reporte en el cual van a incluir el tipo de nómina, el número de centro de costos, su nombre, su número de empleados, su nombre, su RFC y en este caso los datos que estamos considerando. Está generando el total de suma de día. En este caso, en la columna de resta días, me pondría aquí la parte de incapacidades o faltas, los días que estoy considerando o que parametricé en la pantalla anterior. Me va a dar el tope de días y el tope. En este caso, pues simplemente me está poniendo los días que tengo, pero entonces no tengo ningún empleado que tenga o se haya pagado más días de los correspondientes. Igual en la parte de suma importe, me va a considerar todos los importes, toda la base que tenga yo anualizada, la parte de resta importe y el total. Y esto me saca una parte de lo que es un tope del importe. En este caso, si yo el tope fuera mayor al tope que habíamos puesto de 124,000, pues me toparía a todos con ese salario. Y este dato, bueno, este reporte es también importante porque necesitamos obtener cuál es el total de días de todos los empleados y el total de importes, el total de salarios. Para lo cual nos vamos a la última hoja y necesitamos capturar o necesitamos apuntar en algún reporte o imprimir ese reporte o tenerlo a la mano con el total de días. En este caso son 21,216 días, los que tengo como total de toda la compañía, y igual el importe total, el total importe, top importe, esta cantidad también la debo de anotar, porque esa cantidad la vamos a utilizar para poder determinar ya nuestro reparto de utilidades. Ya teniendo este reporte y habido generado el proceso de la preparación, viene el proceso de ejecución. Aquí mencionan, bueno, hay dos cosas adicionales que es mantenimiento, es donde yo puedo consultar a un empleado. En este caso tengo la parte de suma de sueldo, la sumatoria de los costos que estoy considerando para la parte de suma pesos, para los de estadía, igual suma días y de estadía. Pues aquí tengo los datos y tengo mi total de importe, tanto en pesos como en datos. Y solamente eso nos sirve como para poder, no sé, revisar a un empleado, ver qué está considerándole, o en alguno de los casos podríamos modificar, si necesitamos modificar manualmente a este empleado y agregarle una cantidad o moverle dependiendo del caso de ustedes, pueden utilizar esta pantalla para darle mantenimiento a este dato, ya estando calculado el proceso.
que no es recomendado porque en teoría el sistema debe generar la información completa desde el proceso de la generación de la separación. Y existe esta opción que es reactivación de bajas. Esta reactivación de bajas era un proceso que se utilizaba antes para poder generar lo que era un cálculo de nómina de todos los empleados dados de baja y poder generar recibos, el timbrado y toda esa parte. Pero debido a que realmente lo que se debe timbrar o lo que se debe contabilizar y de reportar ante el SAT es solamente aquellos conceptos o aquellos empleados que ya van a cobrar su PTU. Entonces, en este caso, este proceso ya no se utiliza porque el cálculo de los empleados dados de baja tiene que hacer cuando el empleado avise que va a recoger su pago. Entonces, en este momento se calcula de forma individual al empleado, se calculan los que vayan a tener en ese periodo, o te voy a explicar un poquito más esta parte, para poder generar el proceso. Entonces, por eso esta opción como tal ya no se utiliza. Pero actualmente está aquí, pues, porque era parte del sistema, pero ya no es como que necesario utilizar esta pantalla. Esto ya no es necesario hacerla, ya el proceso se va a hacer de forma individual, aquellos empleados dados de baja. Y después viene la parte de ejecución. En la parte de ejecución es donde ya necesitamos definir a qué concepto de nómina voy a generar el reparto de utilidades. En este caso, la mayoría los tienen definidos en un concepto que se llama RPTU, que está definido como desde la versión estándar. Y tenemos aquí el monto a repartir. El monto a repartir es ya la cantidad que su área fiscal, legal o la correspondiente tiene que decirles cuánto es lo que hay que repartir entre todos los trabajadores. Si recuerdan, les había mencionado dos cantidades del reporte que ya hemos generado previamente, que era el total de importe de mi base para el cálculo de pesos y mi total de días para considerar aquellos días que vamos a pagarle a los trabajadores. Y aquí viene una opción de solo listado o listado de actualización. En este caso, la primera opción, al darle solo listado, solamente me va a generar un reporte, no me va a actualizar nada de datos, ni asignar incidencias, solamente es un reporte para mostrarnos en pantalla con la información que estamos considerando. Este reporte, en la parte de arriba, nos muestra monto total de repartir, 1 millón de pesos fue lo que le puse, mi base monetaria y mi base en día, y me saca un porcentaje o un factor, el cual va a considerar por cada 1,000 pesos cuánto me va a dar de PTU y por día, cuánto importe me va a dar, cuántos pesos me va a dar por cada día trabajado. Pues ya en base a esto, el sistema va generando por número del empleado, la base que está considerando, que son el ingreso que tenía yo del trabajador en el año, sus días trabajados, los ingresos recibidos y los días trabajados también. Esto es por aquellos, por ejemplo, que estaban topados, nos va a generar ese dato. Entonces aquí nos está generando que por esta cantidad de 77,118, el monto a repartir de PTU sería 7,608 y en base a días 7,790. Voy a hacer un poquito hablando a la pantalla para que vean ustedes, si lo pueden ver un poquito más claro. Entonces, aquí tengo los ingresos, el total de ingresos, el total de días y cuánto me corresponde de reparto de utilidades por cada uno de estos datos. Aquí tengo ya los importes y el importe a repartir en este caso serían 15,389 pesos. 399 pesos para el primer empleado. Y aquí viene lo que mencionaba Armando, que era la parte de considerar los topes en cuanto a los salarios. En este caso, como decía Armando, está considerando el salario mensual que el empleado tenía al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que estoy procesando. En este caso, como 2022, entonces nos va a generar el tope del salario que el empleado tuvo vigente el 31 de diciembre del 2022. Y aquí me va a calcular un promedio de los últimos 3 años
del reparto de utilidades que yo haya o que se haya pagado a los trabajadores. Y aquí nos va a decir cuánto va a ser el importe real a repartir. Como en este caso no se cumple ninguna de las dos condiciones, el tope de salarios es 22,000, el promedio son 7,200 y el monto de repartir son 15,000, pues el sistema lo que hace es calcularme sobre los 15,399 pesos. Si yo tuviera el tope de tres salarios, que fuera este otro salario, en este caso tendríamos aquí este dato como tal. Entonces, ese sería como que el tope que estamos considerando. Si checan aquí me está considerando como que un tope mayor. En este caso me está considerando un tope de 22,384. ¿Por qué? Porque realmente tenemos definido este salario en un catálogo donde está definiendo ese tope. Para lo cual entramos al módulo de administración del sistema, mantenimiento de tabla, mantenimiento, organización, catálogo maestro, y hay un concepto que se llama RPP. Y aquí podemos tener lo que es el tope que podemos estar considerando como tal a nivel mensual. Y adicional a esto, el tope del promedio está considerando lo que tengo acumulado del mismo concepto que ya definido en la parte de la pantalla, que es el RPT. Entonces, en base a eso, pues, estamos considerando este dato. Y tengo ya como el total de mi reparto de utilidades. Como mencionaba, eso solamente es la generación de un listado. Ya para poder hacer el proceso real o el proceso ya de que me actualice la información de la incidencia, viene el proceso de listado de actualización. Para lo cual me va a pedir en qué nómina voy a asignar el reparto de utilidades. En este caso puede ser a la nómina del empleado. Si yo quiero generar dentro de sus incidencias normales de su periodo activo, esta incidencia, o lo voy a generar en algún otro proceso. Que normalmente lo que se utiliza es generar otro tipo de nómina, ya que el pago no se mezcla con el pago de la nómina normal. Y en este caso tengo que definir dos tipos de nómina. El tipo de nómina para empleados activos, en este caso para mí es la PT. Aquí el nombre, pues lo entramos a modificarlo o tal vez a dónde. Y igual la nómina de baja, en este caso sería la PB, que es el reparto de utilidades de los empleados dados de baja. ¿Por qué pide dos tipos de nómina? Porque realmente, como mencionaba hace ratito, a los empleados dados de baja no se generan su cálculo de PTU o su cálculo de pago de nómina en este momento, ya que a estos empleados se les va a ir calculando su pago de nómina cuando el empleado vaya a solicitarlo. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque si yo generara una nómina completa de todos los empleados dados de baja, al generar una póliza, un listado de nómina o un proceso de CFDI, me va a timbrar, me va a calcular, me va a contabilizar toda la información, siendo que en ese momento no se ha pagado toda esa nómina, ya que solamente se va a pagar cuando el empleado lo solicita a partir de junio, creo, y hasta el siguiente año. Pues para esto se generan dos tipos de nóminas. Pues para esto nos vamos a ir al módulo de administración del sistema para poder revisar nuestras nóminas. Y entro a tipo de nómina y le voy a dar para la nómina de PT, que es mi nómina normal, tengo que es una periodicidad anual, ya que es un solo periodo de nómina que se calcula para los activos, ya que en este momento voy a generar yo el proceso de cálculo, voy a hacer mi póliza contable, mi acumulación, mi timbrado de nómina, generación de recibos, toda la producción que ustedes normalmente generen para el pago de una nómina normal o en este caso una nómina especial. La parte de impuestos se considera las tablas mensuales, igual a de subsidio mensual. Las tablas de vacaciones no se utilizan como tal en este proceso porque no voy a calcular vacaciones, ni aguinaldo, ni nada de este empleado. Solamente la parte de los de moneda sería como una de las tablas que sí había que tener
en la mira, ya que la tabla de desglose de monedas nos sirve para poder generar el redondeo de mi nómina. Es decir, si yo en esa tabla no defino hasta centavos, el sistema me lo va a dejar me lo va a redondear hasta la unidad donde lo tenga definido. Entonces, esa tabla, en este caso la de M de desglose de moneda, se encuentra dentro del módulo de mantenimiento de tablas, mantenimiento, operación de desglose de monedas, y aquí defino la tabla de, si checan, tengo definido de 500 pesos hasta .01. Esta tabla se utilizaba también en su momento para poder determinar a aquellos empleados que se les pagaba en efectivo, cuánto va a ser mi total de monedas y de pesos a darle al empleado. Y actualmente ya se paga todos por transferencia o cheques en algunos casos, lo que se hace es desglosarla hasta la última denominación o hasta el último, pues sí, moneda que podemos tener, en este caso, no centavo, pero sí como que el importe a donde lo quiero redondear. Y esta es la que voy a utilizar para poder saber este dato que le mencionaba de redondeo. Esta sería como la nómina de pago para los empleados activos. Pero para lo cual necesito yo también definírsela a mi nómina normal. En este caso mi nómina es la 1C, que es nómina quincenal. En la parte de nóminas especiales, tengo que derivar o tengo que ponerle la nómina de PT y la nómina de PB si los empleados están en esta misma nómina. Si el desempleado de baja está en la misma nómina en 1C, lo doy de baja y los va a asignar a la nómina de PB. Si yo tuviera una nómina de bajas, es decir, si mi nómina normal es la 1C, pero la nómina de bajas es la 1F, por ejemplo, pues tendría que también a la nómina de bajas dar de alta mi nómina especial de utilidades para bajas. En este caso, como mencionaba la PT, en el título me dice nómina de PTU 2021. Pues en este caso no sería costumbre cambiar a 2022. Esto es para que lo puedan ver ustedes en reportes o en sus listados o donde ustedes quieran. Es como informativo para poder sacarlos en estos reportes. Y adicional a esta parte, habría que generar la nómina de calendario. Los calendarios de nómina, tanto para la nómina PT, en este caso es el periodo 2023, que es el año fiscal donde estamos actualmente, y nuestras fechas tanto de periodo como de incidencia. Estas fechas, pues es la fecha en la cual es el rango del calendario que yo puedo tener. Algunos lo que hacen es cambiarla y poner la fecha del año pasado. No es muy recomendable ya que si yo tengo empleados que por alguna situación trabajaron el año pasado y en este año regresaron, no, fue el año pasado, se dieron de baja y regresaron este año y sus fechas son diferentes, y la fecha de ingreso de este año, el sistema no lo va a considerar para el cálculo de la nómina, ya que el empleado debe estar vigente o activo en este rango de fecha de este año. Entonces, se pone esa fecha como fecha del 1 de enero al 31 de diciembre, como tal. O pueden ponerla la fecha en la cual van a generar su pago de PTU, que puede ser 30 de mayo o el 31 de mayo, dependiendo lo que ustedes quieran, o la fecha en la cual están procesando. Y adicional a esto, lo mencionaba la nómina de PB, es la nómina de bajas. En este caso, yo generé un calendario que va del 1 de enero al 15 de enero, porque es una nómina quincenal. Está programado que si yo tengo mis periodos de nómina quincenales, pueda generar un pago de PTU para bajas cada 15 días. Es decir, si a mí los empleados no sabes que voy a ir a recoger mi cheque de PTU o mi transferencia o como ustedes hagan el pago, pueden generarlo semanales o quincenales o mensuales. Es que solamente hago un pago mensual o un pago quincenal o un pago semanal. Entonces, la periodicidad ustedes la definen en la parte de tipos de nómina. En este caso pueden definir qué periodicidad quiero para, para mi nómina, anual, mensual o quincenal. Y, y se pone
Y en ese caso, por ejemplo, mi primer periodo va del 1 al 15 de enero. Pero si yo estoy en mayo y mi tipo de nómina PB, quiero que el primer pago de la nómina, a lo mejor lo voy a hacer en la nómina de la 1 de junio, perdón, que va del 1 al 15 de junio, voy a poner que es el periodo 11. Puedo hacerlo de esta manera, o pueden ir generando periodo 1, 2, 3, pero tendría que generar de forma manual el calendario, ya que podrían poner PB 2023, periodo 1, que va del 1 de junio del 23 y termina el 15 de junio del 23. Entonces tendrían que ustedes estar cambiando o generar de forma manual el calendario con el mes donde están ustedes generando. Y, muy importante, poniendo en la parte de aquí arriba, en la parte que sí es normal especial, que se trata de un periodo de nómina especial. Esto nos sirve para poder, en algunos casos, el concepto de base gravable o el TPG o el PG no ponga los días del periodo y así no tener como que días adicionales en los acumulados de base gravable. Otra voy a dejar con este periodo, que el primer periodo va a ser el 16 de junio. Ya. Adicional a esto, pues tenemos que validar nuestro concepto de nómina. El concepto de nómina, el mantenimiento de bits, en este caso es el RPTU, que es reparto de utilidades, es un concepto de excepción, no tiene ningún tope. La secuencia de cálculo no es el único concepto que se va a generar en esta nómina, solamente hay que tener cuidado en que sea anterior al concepto de impuestos. Y igual, si genera algún otro concepto adicional, pues, validar que sea el de PTU menor a los otros conceptos. Y es un concepto de incidencia. Eso quiere decir que cuando yo acumule mi nómina, me va a eliminar la incidencia para que ya no aparezca en el siguiente periodo o en el siguiente ejercicio. Es un DIP que sin redondeo en el importe, igual en el dato. De los DIP derivados, normalmente el único que se puede considerar es el DIP de @ISP, para que nos calcule de forma automática el impuesto. Y ya en la parte del tabulador de impuestos, pues se define cuál es el tipo de cálculo que le voy a determinar. En este caso lo voy a calcular como impuesto extraordinario. Entonces le capturo lo que es extraordinario, le voy a poner aquí el tipo o el número de UMAS que está en el tope. En este caso son 15 UMAS, nuestro tope de parte exenta. En la parte de validación, pues solamente este va a ser un concepto que va a ser requerido el parámetro 1, ya que el proceso del PTU nos genera en automático el importe a pagar y aquí se genera. Entonces, requerir ese dato y puede ser decimal. Digo, en la parte del parámetro 2, pues no es un dato que vamos a capturar ni a generar, entonces es opcional. Podemos dejar que sea decimal, nada más por si en su fórmula o lo que tengan pueden utilizar ese dato. La fórmula como tal es una fórmula muy simple, solamente es el valor que tenga, es lo que se va a pagar. Pues en este caso no, lo que ya se calculó dentro del proceso de cálculo de PTU, me va a asignar el importe a pagar. Y adicional a esto, lo que hay que hacer es, en la parte de mantenimiento de DIPS, conceptos versus SAT, el DIP de RPTU, se asigna a un concepto en particular, en este caso es el P003, y es un concepto que en la parte de CFDI, el SAT, nos dijo a qué clave que le corresponde como tal. Aquí algo importante, si por alguna razón o algo dice un pago de PTU y resulta que tenía que pagar menos o alguna cantidad o pagar menos, teniendo yo un concepto de este mismo DPTU en negativo, donde ustedes ya capturarían el dato en alguna nómina complementaria o en alguna nómina normal, donde ustedes lo tengan, tendré que capturar un concepto de evolución de PTU. Para esto, en algunos conceptos, yo no recuerdo exactamente si para el PTU se tenga,
debe de haber un ajuste de ingresos de PTU. Ajuste de no recuerdo si, perdón, en esa parte, vamos a ver que validar si es como que una devolución y se puede hacer un ajuste de estos datos y de nomás buscar en qué concepto vamos a generar ese dato, que a lo mejor podría ser ingresos otros, de ajuste de otros ingresos por salario exentos o grabados, o en algún concepto como tal. Ya que tenga esto, pues tenga negativo, pues sería como que esta la opción a que habría que considerar en esta parte. Ok, ya que realicé bien mi parametrización de mi nómina de PTU, tanto de activos como de baja, ya generaría yo el proceso normal del cálculo de PTU. ¿Ven? En el curso 2022, le doy a aceptar. Y ya esto es lo que me va a asignar, y me va a asignar a la nómina de estos empleados. En este caso, por ejemplo, el empleado 010043, si ya me voy al módulo de incidencias, y le pongo la nómina de PT, la nómina, este empleado pertenece a otro tipo de nómina, que lo que decía, por ejemplo, este empleado pertenece a la nómina NG. Entonces, lo que tengo que hacer es, en los tipos de nómina, de la nómina NG, tengo que derivarle la nómina de PT. O sea, al hacer yo esto, pues ya le podría yo calcular o asignar las incidencias de la nómina de PT. Checan, ya viene aquí el importe de PTU con la cantidad a pagar de parto y en la parte de referencia me pone la palabra PT. Y así lo va a hacer por cada uno de los empleados. Y yo creo que tenía un empleado activo que era, perdón, lo de baja, rueda, que es la nómina de PB. Y ya me asigno aquí a la nómina de PB su cantidad de repartir de PT. En este caso, pues realmente el proceso como tal, pues no voy a calcular hasta que el empleado me pida que va a venir a recoger su pago. Entonces, ya que tengo yo generada mi incidencia dentro de mis nóminas de PTU, viene el proceso ya normal de una nómina especial o de una nómina normal, como quieran utilizar. Cálculo de nómina, le digo de la nómina 1C, de la nómina PT, le doy cálculo de nómina, y en este caso me va a generar el cálculo de todos los empleados que tengan esa incidencia asignada. Pues ya hago mi impresión de nómina, 1C, PT, perdón, PT, y va a sacar ya mi listado con mis pagos, tanto mi importe de pago como mi impuesto que tengo. Y checan, solamente tenía asignado el concepto de pago, que era el RPTU, pero como tenía derivado el concepto de impuesto, pues me calculó ya su impuesto como tal. Entonces, esta es la parte en la cual yo ya genero mi nómina, empiezo a generar yo, son mis reportes de la nómina, lo que ustedes generen de forma normal, mi proceso de generación de recibo, mi proceso de generación de póliza contable, la generación de los recibos FDI, para poder hacer el pago como tal. Entonces, este proceso pues ya es un proceso normal de su nómina, para que puedan ustedes seguir generando esa producción como tal. ¿Y qué pasa con los empleados de baja? En este caso,
como realmente el empleado dado de baja, todavía no tengo mi nómina, no tengo generada su nómina, lo que puedo hacer es directamente irme, por ejemplo, a incidencias por empleado, selecciono en este caso a Rubén Rueda, perdón, estado de baja, de la nómina PB, y puedo calcular de forma automática a este empleado, y me va a generar su, perdón, sea, PB. Y viene ya su pago de PTU con su impuesto como tal. Entonces, esa sería como que la forma de calcular a aquellos empleados que ya vienen a recoger su pago. Entonces, ya teniendo ese dato, pues yo ya puedo hacer una impresión de la nómina, por ejemplo, de nómina 1C, PB, y ya me salen los empleados y yo tenga generados de pago de PT. En este caso, pues voy a ir yo generando aquellos que yo tenga ya el pago. Puedo generar el listado, puedo generar su póliza contable. Ya que hayan recogido el cheque, pues ya vendría el proceso de acumulación de nómina, o previamente a la acumulación, la generación de los recibos CFDI. Y creo que sería todo. La parte de cómo el cálculo del PTU es la preparación, como mencionaba, la generación de reportes, la generación del proceso de asignación de incidencia y el proceso de la nómina. El proceso de la nómina, como mencionaba, es un proceso normal que actualmente ustedes hacen para cualquier nómina ordinaria o especial y generan sus pagos o transferencias. En este caso, las bajas. Ya si tienen ustedes algún proceso que envíen cheques o le manden a tesorería, ¿sabes qué? Le genera tal cantidad de cheques de estos empleados. Ellos los generan para que ustedes ya nada más los entreguen a los empleados que hayan ido a solicitar su pago. Y como decía, la nómina de baja pueden tener N cantidad de periodos en el año, incluyendo el año siguiente. Creo que tienen hasta el día 1 de abril, 1 de mayo para poder hacer el pago, ¿no? Para recoger el pago de las bajas. Tienen todo el año, ¿no? Okay. Tendrían hasta el 31 de abril, el 30 de abril para poder coger su pago. Bueno, ahorita, pasaremos a la fase de preguntas y respuestas. Iremos leyendo las preguntas que nos hicieron favor de entregar o de poner para poder hablarlas aquí entre todos. Aquí en la parte de hola, ¿cómo puedo sacar un listado por trabajador de días considerados para PTU y los días que no considera? Como mencionaba, en la parte de cuando se genera el proceso del reparto, ahí nos va a poner ese dato como tal. Pero adicional a eso, pues, ustedes pueden sacar un reporte de acumulados mensuales que está en el módulo aquí en el módulo de proceso de nómina, que sería un reporte de movimientos e incidencias, que le diría, ¿sabes qué? De la nómina 1C, dame de acumulados, y aquí le podría poner yo los conceptos que quiero, por ejemplo, tenor, no sé, le falta, y así sucesivamente, y le digo de cuándo a cuándo quiero. En este caso, del periodo 2022, en este caso a diciembre, y le doy a aceptar. Y este reporte me va a sacar un reporte con el total de importe y el dato. Y así pueden sacar por cada uno de los conceptos que ustedes estén considerando dentro del cálculo de su base, tanto de días como de importes. Y ahí nos pregunta de este lado. Aquí menciona dónde dice que la ley de un trabajador no eventual con unos 60 días no tiene derecho. Quiero contestar, Armando, es que
De acuerdo al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, los siguientes empleados son quienes no tienen derecho, no, ahí ya lo mencionan en esta parte en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 7, ya nos dice, en este caso, si el trabajador, en este caso, el trabajador es de planta, ya no considera el tope de esos días. Y aquí pregunta, ¿cómo podemos saber si el empleado, si es planta o no es planta dentro de la empresa? Dentro del sistema, en la parte de mantenimiento de tablas, tenemos una parte que son tipos de empleado, en la parte de operación, tipos de empleado. Y tenemos aquí definidos ciertos empleados. Si el empleado tiene así, un tipo de empleado y en la pantalla esta de tipos de empleado tiene que es empleado eventual, va a ser considerado como empleado eventual y aquí le va a considerar los 60 días. Si yo tengo todos mis tipos de empleado, no los quiero considerar como eventuales, nada más esta banderita no se activa. En este caso, pues todos van a ser considerados como empleados activos, perdón, empleados de planta, y no va a tomar ese tope de empleados eventuales, de 60 días, en este caso. Ya perdí las preguntas. Después nos pregunta Yosaín, ¿el salario debe ser el vigente o el que tienen en el año del reparto? Mencionábamos es el que se tenga al 31 de diciembre del año a procesar, en este caso 2022. Cuando no existe PTU del 2022 y una hay remanente no cobrado en 2021, ¿les tocaría reparto de personal que ingresó en 2022? La primera condición es que exista utilidades. Si no existe utilidades en 2022, no hay reparto de PTU. Por lo tanto, no existe utilidad a la que se le sumen las cantidades no cobradas. Pero aquí no sé si se cobraría. No se cobraría, porque no hay reparto, pues ya no hace todo el posible. Aunque no se hace ya realmente el proceso como tal. Entonces, yo creo que se guardaría hasta cuando se tenga pago de PTU, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sí sería acción de revisar bien construir legal para ver cómo se considera. Jacob Espinosa nos pregunta, tengo un colaborador que ingresó en 2023, sin embargo estuvo activo en 2022 y tiene derecho a PTO. Porque el sistema solo me considera su última información, es decir, de ahora que está como activo. El sistema debe, aunque esté activo con fecha de ingreso de este año, el sistema revisaría los acumulados del año pasado. Pero si no hay que revisarlo realmente porque no hay soporte para validar esta parte. Se supone que debe de considerarlo como tal, que es parte de los trabajadores que tuvieron el año pasado. Y pregunto si hay un manual. Sí, se tiene un manual con con todo el proceso. Igual el área de soporte nos ayudará a repartírselo. Bueno, ustedes pueden hablar de soporte para que soliciten o en su chat de WhatsApp podrían solicitar este manual y a su vez también esta presentación, todo lo que hemos dicho ahorita, el próximo martes se les será enviada también o podrán consultarla dentro de la página de gnpsistema.com. Hay un apartado donde vienen todos los webinars que se han dado desde 2020, desde la pandemia, de 2019 que empezamos con webinars. Podrán consultar ahí los webinars que sí han estado. Ok. Y también las noticias y todo lo que entregamos lo pueden consultar en la página de GNP. Y aquí un anónimo que no, bueno, un anónimo que no sé quién es, nos pregunta, porque en los reportes y asignación de DIPS veo que solo se aparecen pagos de utilidades e impuestos. ¿Habría opción que en percepciones aparezcan los DIPS de PTU grabada y PTU exento? Esto ya está definido como tú lo... Ay, me borraron. Como tú tengas definido tu BIP. Puedes tener un BIP de PTU y tener derivados, un concepto de grabado y otro concepto de exento,
y en ese caso, pues te aparecerían los que tú tengas. Pero normalmente aparece solamente un concepto que es el de PTU, donde nos separa, como veamos ahorita en la pantalla. En consulta de movimientos, la nómina PT, tengo en la parte de percepciones mi importe y mi importe grabado y mi importe cero. Aquí no recuerdo si tengo el tope, dado de alta el salario de la UMA, pero en teoría aquí nos pondría el salario a los 15 UMA. Entonces, eso como lo muestra, y el reporte de la nómina igual. Si yo quisiera sacar un reporte igual de movimiento de PTU, le doy de la nómina 1C, le doy PT, y le doy de movimientos. Quiero que me des el concepto de RPTU. Me va a sacar un reporte con los movimientos completos de la nómina, con el importe, el dato si tuviera, en este caso no tenemos dato, y viene el importe grabado y el importe centro, como tal. Entonces, esto es la información que nos va a mostrar, y a su vez, igual, esto nos va a mostrar en el CFDI, porque realmente tenemos tanto los dos datos como el grabado y el exento. Perdón, era Alberto Hernández, el anónimo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Luz Hernández. Perdón, pensé que era Luz, no, mi compañera. Después no lo leí. La empresa es la primera vez que realizará el reparto. El tope de pago serán los 6 meses de sueldo. En este caso, nada más es lo que considere. En este caso sí, porque realmente ese sería mi único tope que tengo pues, vigente, porque realmente si no tenía ningún pago de PTU, pues no se va a considerar ese dato. El promedio del PTU se calcula en base a los 3 últimos salarios, o los últimos 3 pagos, siempre y cuando se hayan tenido. Es decir, si yo tuve pago de PTU 2021 y 2022, pues el tope no va a ser entre, estas dos sumatorias entre 3, va a ser entre 2, porque realmente son los últimos 2 años que tenía como tal con PTU. Y si tengo solamente un año, en este caso 2022 solamente fue el único año que pagué, pues lo va a dividir, bueno, no lo va a dividir, es el 2022, lo que tenga, y ese va a ser como nuestro tope, si es que fuera mayor a los 3 salarios mensuales y al importe del PTU como tal. También una pregunta, si lo van a subir a YouTube, y se sube a la página, pero déjenme ver si no veo. Se les manda un link el mismo grupo de WhatsApp que tienen de soporte para que lo puedan ver de forma automática en el portal en la página de GMP. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Si no, sería todo de nuestra parte por el día de hoy. Se va a repetir este mismo webinar el próximo jueves 4 de mayo. Pues va a ser lo mismo que acabamos de dar hoy. Nada más que igual si quieren entrar y tienen alguna duda o empiezan ustedes su proceso de PTU en estos días, pues se puede llegar a la fecha del 4 de mayo y tengan ya ciertas dudas particulares. Que también no es necesario esperar hasta el webinar, pueden contactar al área de soporte con el licenciado Armando o con su compañera Adriana Sánchez para poder pues, ver alguna duda particular. O solicitar su manual. Pueden solicitar manual para que lo puedan revisar sin ningún problema. Y en la parte de los reportes o validación, si por alguna situación no tengan instalada la actualización del año pasado, 2022, pues sí será necesario que también contacten la área de soporte para que puedan instalárselas. Lo van a detectar rápidamente si entran en la pantalla y en la parte de arriba no dice
de falta de utilidad de versión 2022, significa que no tienen instalada esa actualización. Y es necesaria para la parte de considerar ese tipo de topes nuevos que se definieron en cuanto al pago de la PTU. Si ustedes consideran que no tienen ningún empleado que pueda cumplir o cubrir con estos topes, probablemente no sea necesaria esta instalación. Pero si consideran o si ven la opción de que sí es factible que tengan estos topes, pues sí, tendrían que solicitar a la de soporte esta instalación de actualización. Bueno, en mi nombre es Jorge González, Armando Cruz y María Hernández, que es Luna la encargada de mandarles la invitación de WhatsApp y saturar nuestros WhatsApp con mensajes. Les agradecemos su presencia y recordemos que nos vemos la próxima semana, quien guste. Muchísimas gracias, estén muy bien, cuídense mucho, por favor. Bye.